Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto dirigirme a ti en este día. Quiero animarte a que creamos totalmente la palabra de Dios, que disfrutemos la presencia de Dios, que alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a iniciar con alabanza. Que Dios te bendiga mucho. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, 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 invencible, mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Y dadas con tu amor.
con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación, todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, la tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Hola, ¿qué tal nuevamente? Yo quiero animarte, de verdad, estamos apasionados por el Señor Jesús, creemos que el Señor viene en breve. Y bueno, mientras Él viene, pasan cosas en la vida, en el mundo. Apenas estaba viendo unas manifestaciones que hace la gente. A veces son manifestaciones, vi en la televisión, manifestaciones que son pacíficas, tranquilas, sin ningún problema, y también manifestaciones violentas, ¿no? Y yo pude ver cómo cada manifestación tenía su motivación, cada manifestación querían algo, ¿verdad? Y pude ver que todas las manifestaciones se hacen por pues que la gente quiere, exige sus derechos
¿verdad? Que la gente exige sus privilegios, pero déjame decirte que nunca he visto una manifestación donde la gente diga, es que yo quiero mis responsabilidades. Es algo muy raro, ¿no? Iba a decir, está loco, pero bueno. Pero a final de cuentas, de verdad, pocas personas realmente entendemos que los privilegios están totalmente ligados a las responsabilidades. Si queremos hacer algo, recibir algo, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar por eso. Es como un trabajador, ¿verdad? Que pues va a la empresa y toda la semana trabaja. ¿Por qué? Porque el fin de semana o la quincena va a recibir un pago, pero ya se trabajó, ¿no? El caso es que muchas veces la gente se manifiesta y no digo que esté mal manifestarse, pero muchas veces ya no hay respeto, no hay realmente un motivo correcto. Y esto es lo terrible, ¿verdad? Pero mira, yo creo que tenemos que manifestarnos, tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar la gracia, ¿sí? Así como recibimos los privilegios de ser hijos de Dios, yo creo que tenemos que orar, tenemos que buscar exaltar a Jesucristo más y más cada día. Tenemos que realmente manifestar lo que somos en Cristo Jesús. Y yo quiero animarte esta tarde. Que abras tu Biblia, vamos al libro de Lucas. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado multitud de privilegios? Y también, obviamente, con estos privilegios, pues vienen también las responsabilidades, ¿verdad? Y mira, en Lucas capítulo 6, vamos para allá. Lucas capítulo 6, rápidamente, Lucas 6, vamos al versículo 12 y 13. Dice así, Lucas 6, verso 12 y 13, dice aquí, hablando de Jesús, de sus discípulos, él estaba empezando su ministerio y él llega y dice aquí, verso 12, en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y dice ahí, y pasó la noche orando a Dios. Yo estoy completamente seguro que todas las cosas importantes de nuestra vida tienen que estar cimentadas en la oración. En este pasaje del libro de Lucas, lo que Jesús estaba haciendo era preparando no solamente su ministerio, sino preparando a aquellos que le iban a seguir, aquellos que iban a estar con él, aquellos que iban a trabajar, a esforzarse, casi no dormir, quizás no comer, porque era tanto el trabajo que Jesús tenía que él tuvo que escoger a quienes iba a privilegiar. ¿Por qué? Porque el ser discípulo de Cristo es un gran privilegio. Es ciertamente mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero sobre todo yo puedo ver los privilegios, y no solamente en tiempo presente, sino porque esperamos nuevos cielos y nueva tierra, esperamos vivir con el Señor por la eternidad en el cielo. Y para eso pues, tenemos que esforzarnos en esta vida, tenemos que echarle ganas, tenemos que caminar en santidad, leer la palabra, meditarla, alimentarnos de ella, tenemos que orar, tenemos que hacer muchas cosas que al Señor le agradan. Pero bueno, volviendo a la palabra, dice aquí que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Todas las cosas importantes tienen que estar soportadas por la oración. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Versículo 13 dice, y cuando era de día, fíjate, toda la noche Jesús oró, porque necesitaba tener 12 discípulos, claro que uno le falló, pero bueno, aquí dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate, llamó apóstoles. Jesús les da
tremendos privilegios. Primero que nada, el hecho de que Dios nos haga un llamado es un privilegio increíble, es un privilegio inmerecido y asimismo su presencia, su bendición, su enseñanza, la transformación que hace a nuestras vidas, el hecho de que Dios nos recibe como hijos de Dios, el hecho de que la bendición de Dios nunca faltará en nuestras vidas, en nuestra familia. Y yo puedo ver cómo Jesús decidió privilegiar entre todos sus discípulos a 12, los cuales llamó apóstoles. Y él pasó ciertamente toda la noche orando, porque era una decisión muy importante, era la base, el fundamento de lo que sería su iglesia. Los apóstoles de Cristo fueron aquellos que llevaron la palabra. Él los llamó, Él los entrenó, Él los escogió y Él los envió. De tal manera que cuando Cristo tuvo que regresar a la presencia del Padre, los apóstoles siguieron esta obra de evangelización, de transformación a todo el mundo, de tal manera que aún ahora nos sigue impactando la vida de Cristo y la vida de los apóstoles, la enseñanza que quedó en la palabra. Y yo puedo ver que viene una gran bendición, y estoy seguro que si somos cristianos sentimos ese privilegio de ser llamados sin merecerlo, ¿sí? Y claro que también sentimos con esto mismo, en unidad, la responsabilidad de tener el evangelio, la responsabilidad de conocer a Dios. Y como dice la palabra, es un tesoro grande depositado en nuestras vidas, ¿verdad? En un vaso de barro, en un vaso muy común, muy corriente, con muchas fallas, pero Dios quiso depositar en los que llamó su gloria, su evangelio, su palabra, su presencia, su amor, su poder. Dios quiso privilegiarnos abundantemente. Y como te decía, son privilegios que no merecíamos. Ninguno puede decir, es que Dios me llamó porque soy muy sabio, o porque soy muy entendido, o porque soy muy bueno. No hay ninguna manera, solamente fue por el amor de Dios. Solamente por amor de Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Y si tú vas a Primera de Corintios, el llamado, te digo, es totalmente de privilegio. Dice en Primera de Corintios capítulo 1, vamos al verso 25 al 27, dice la palabra de Dios claramente. Fíjate cómo dice el verso 25, porque lo insensato, ¿qué es lo insensato? Es aquello que no tiene cordura, que no tiene entendimiento, que si tú quieres verlo así es torpe, es falto de toda precaución y entendimiento. Y dice claramente, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Dios, aun si pudiera decirse que tiene algo de insensatez, aún es mucho más sabio que cualquier cosa que podamos pensar o decir en toda la tierra, todas las personas. Por eso dice verso 26, ya dice ahí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo estoy seguro que tú y así como yo, no fuimos sabios antes de conocer a Jesús, no teníamos la sabiduría necesaria para la salvación, la sabiduría para entender las cosas que vienen de lo alto. Por eso dice aquí que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Gente común, quizás aún gente con muchos problemas, pero Dios así vino a nosotros. Dice, ni muchos nobles. No éramos especiales, fuimos especiales por la gracia de Dios, y pasamos a ser especiales ahora porque ya somos hijos de Dios. Y yo puedo ver cómo dice aquí que de aquello que no era pues algo llamativo, Dios nos quiso llamar, y vinieron los privilegios, como dice verso 27, fíjate, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjate, lo necio.
¿Cuántos éramos necios? Yo estoy seguro que tú eras necio como yo era necio. Sí, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjate, nos escogió Dios siendo necios, ¿sí? Siendo débiles, para que Dios hiciera su obra en nosotros. Y todo esto, como te digo, es simple y sencillamente los privilegios de ser llamados por Dios. Y qué bendición, qué padre, ¿verdad? Y aún dice en el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y qué grande nuestro Dios, de verdad. Hoy entendemos, hoy vivimos, hoy recibimos tantos y tantos privilegios que no nos imaginábamos. Imagínate ser hijo de Dios después de que éramos tremendos, después de que no había en nosotros sabiduría ni entendimiento, y nuestra vida estaba plenamente inclinada hacia el mal. No había temor de Dios, no había conocimiento de Dios. Pero mira, de lo necio, de lo vil, de lo débil, ¿verdad? De lo insensato, Dios quiso levantarnos como sus hijos. De verdad, esto es una gracia increíble, increíble. Los que eran menospreciados del mundo, Dios nos escogió y bueno, nos dio los privilegios. Hoy tenemos multitudes de privilegios. Es un privilegio saber que cuando te despiertas, Dios está contigo. Cuando llegas en la noche a dormir, Dios está contigo. Mientras dormimos, Dios está con nosotros. Es un privilegio saber que Dios nos acompaña a todo lugar. Es un privilegio increíble poder hablar del Evangelio de Cristo, poder mostrar a otros quién es nuestro Dios. Es un privilegio el poder sentir la presencia y el respaldo de Dios en todo problema y en toda situación. Todo lo que recibimos de Dios es un gran privilegio. Tener en nuestras manos, imagínate, tener en nuestras manos la palabra de Dios que nos habla desde el tiempo de la creación del mundo y del universo, nos habla hasta el fin y el nuevo cielos y nueva tierra que está en Apocalipsis. Entonces, todo esto es algo increíble, son privilegios. El Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. ¿Con qué pagamos estos privilegios de su presencia? ¿Con qué pagamos esta bendición? El hecho de que no tenemos ya que pagar nuestros pecados, el hecho de que Él pagó todo en la cruz y hoy estamos seguros en Él. Es increíble, de verdad es increíble todos los privilegios. Él nos perdona, Él nos ama, Él nos bendice, Él nos recibe por hijos, Él nos ha regalado su Santo Espíritu, Él nos ha transformado y Él ha preparado un hogar para nosotros en el cielo. Imagínate, hace casi 2000 años Él fue a preparar lugar para su iglesia. ¿Cuántas y cuántas casas no hay en el cielo para los hijos de Dios, para el momento que Él nos llame a su presencia? Entonces, estos son privilegios tremendos, increíbles, realmente bendición grandísima. Y yo quiero animarte que ames a Jesús, que obedezcas a Jesús, que recibas los privilegios, que los disfrutes. Pero también quiero hablarte de algo bien importante, las obligaciones. Como te decía, mucha gente manifiesta, exige derechos, pero no exige y también no cumple obligaciones. Y todos tenemos obligaciones con la sociedad, tenemos obligaciones con la familia, tenemos obligaciones con con la nación y aún con el mundo. Si nos decimos humanos, tenemos que comportarnos como personas que razonan y que viven de acuerdo a lo que es correcto, ¿verdad? Pero muchos pasan por alto o no quieren saber sus obligaciones. Pero mira, yo puedo ver en la palabra de Dios cómo Dios habla también de las obligaciones que tuvieron personajes de la Biblia, pero que también son obligaciones para nosotros. Y quiero que vayas, por favor, vamos a Primera de Timoteo. Recuerda que Pablo tenía un discípulo amado, un joven llamado Timoteo. Entonces vamos a Primera de Timoteo. Vamos al capítulo 4, por favor.
¿sí? Todos sabemos, como te he mencionado, muchos privilegios. Ni siquiera podíamos imaginarnos llegar a ser hijos de Dios. Ni siquiera podíamos imaginarnos que Dios nos perdonaba todos nuestros pecados y pues por eso mismo hacíamos de alguna manera nuestros propios sacrificios, ¿verdad? Pues lo que la religión nos había enseñado, pero nunca tuvimos realmente esa comunión con Dios. Pero hoy, a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de conocer a Jesucristo, podemos recibir multitud de privilegios. Pero como te decía también, nosotros tenemos que cumplir nuestras obligaciones, ¿sí? Si tú vas, vamos a Primera de Timoteo, quiero que abras tu Biblia en el capítulo 4, vamos al versículo 11. Fíjate, Pablo le está mandando a su discípulo lo que tiene que cumplir o como obligaciones. Obviamente Timoteo estaba quedando al frente de la iglesia, él era muy joven, sin embargo, él tuvo este privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo en verso 11, ¿verdad? 1 Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña. ¿Qué es lo que está diciendo? No le está diciendo si quieres, no le está diciendo inténtalo. Está diciéndole a Timoteo, Timoteo, esto manda y enseña. Tenemos una gran responsabilidad de demostrar lo que somos, de demostrar quién vive en nuestros corazones, quién es el que guía nuestras vidas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo te he enseñado, yo he estado contigo. Así es que ahora esto manda y enseña a la iglesia. Ahí estoy en el versículo 11, ¿verdad? 1 Timoteo 4:11. Versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Me parece que este Timoteo era un jovencito de unos 15 años, por ahí así, y ya estaba tomando la responsabilidad, ya estaba tomando los privilegios de servir, de ministrar en la iglesia, pero también traía una gran responsabilidad. Por eso Pablo le dice, Timoteo, esto manda y enseña. Primero que nada dice, que ninguno tenga en poco tu juventud. Juventud no es tiempo de locura. Es tiempo ciertamente de cambios en la vida, es tiempo de retos, pero es tiempo también, si estamos en las manos de Dios, si los jóvenes están en las manos de Dios, es tiempo también que no nadie tenga en poco tu juventud, sino que haya, aparte de esos beneficios o privilegios, haya una respuesta a lo que es la enseñanza recibida. Hay una respuesta a lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. El hecho de ser joven no es pretexto para hacer locuras, no es pretexto para pecar, no es pretexto para dañar su propio cuerpo. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo, y Pablo le decía a la iglesia de Tesalonicenses que tenemos que guardar, ¿verdad? Todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la segunda venida de Cristo. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, que no te menosprecien por ser joven. Timoteo, tú tienes el Espíritu de Dios. Timoteo, tú tienes a Cristo de Señor y Salvador. Timoteo, tienes la enseñanza que Pablo le dio. ¿Sí? Ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, si no sé qué cosa le estaba pidiendo Pablo a Timoteo. Siendo un joven, decía, Timoteo, aunque tú veas que muchos jóvenes viven en el pecado, en la maldad, apartados de Dios, tú sé ejemplo de los creyentes. Fíjate qué tremenda responsabilidad. No solamente es asiste a la iglesia, escucha la palabra, pórtate bien, sino le está diciendo aquí como una de las obligaciones muy fuertes, sé ejemplo de los creyentes. Hoy vemos desgraciadamente que mucha gente es vergüenza de los creyentes, porque a veces aún no siendo jóvenes andan en tantos y maldades que dicen, Dios mío, se dicen cristianos, pero ni a cristinos llegan. Entonces, qué tremendo. Por eso Pablo le dice,
a Timoteo, Timoteo, tú tienes estos privilegios, eres discípulo de mío, así le decía Pablo, tienes un ministerio, tienes la enseñanza, tienes la presencia de Dios, tienes el Espíritu Santo, esos son tus privilegios, ¿verdad? Tienes bendición en ti, en tu mamá y en tu abuela, porque hablaba de su familia, pero le dice que tienes como responsabilidad, como obligación, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué quiere decir esto? Habla, piensa, actúa, camina como un hijo de Dios. Aunque seas muy joven, ¿sí? Dice, sino sé ejemplo de los creyentes, y le empieza a decir en qué tenemos que ser ejemplo todos, ¿verdad? No nada más el joven Timoteo, sino que esto es un llamado a la obligación que toda la iglesia tiene que cumplir. Y le dice, sé ejemplo a los creyentes en palabra. Mi amado, ¿qué hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, Timoteo, tienes que llenarte de la palabra de Dios, ¿sí? Tienes como obligación ser un ministro que habla lo que es correcto, lo que viene de Dios, no lo que escuches, no lo que la gente diga, sino lo que Dios diga, lo que Dios dice en su palabra. Y le dice que tienes que ser ejemplo también de ¿qué? De conducta, conducta. A veces es increíble, gente ya mayor andan en malas conductas y en cosas que dan vergüenza, ¿sí? Tienes que ser ejemplo de conducta, es parte de tus obligaciones, ¿verdad? Dice aquí, en amor, espíritu, fe y pureza. Fíjate cómo Timoteo no solamente recibió los privilegios, sino también recibió las responsabilidades. Yo te animo a que empieces a pensar en las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Es muy padre tener la bendición de Dios, es muy padre conocer la palabra, es muy padre hablar de Dios, pero ¿qué con nuestras responsabilidades? Entonces, esto es muy, muy importante. Y mira, quiero que vayas a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, hablando de responsabilidades, que como te digo, generalmente es lo que menos nos gusta. Nos gustan más los privilegios, ¿verdad que sí? Pero mi amado, no hay privilegio sin responsabilidad, y no hay responsabilidad sin privilegio. Capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, dice así en el versículo 7, vamos a leer del 7 al 9. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo era un ejemplo, así como lo es Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de todas las cosas, de virtud, de amor, de fe, de palabra, de todas las cosas. Y aquí Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y esto me habla de la iglesia. La iglesia tiene que tener este testimonio, esta convicción, estas obligaciones que se están cumpliendo. Versículo 8 dice aquí Pablo, ni comimos de balde el pan de nadie. Quiere decir, no abusaron del ministerio, no quitaron a la gente sus cosas, no los chantajearon, no los emocionaron, no los manipularon, sino Pablo trabajó, Pablo predicó, enseñó, escribió partes importantes de la Biblia. De todo es importante en la palabra, ¿verdad? Pero Pablo estaba ahí, dice que él no comió de más del pan de nadie, él trabajaba con sus propias manos también. Dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Mi amado, hoy mucha gente quiere vivir del evangelio, pero no porque realmente esté saturado de trabajo de la predicación, sino por la comodidad, y quieren los privilegios. Pero dice Pablo, fíjate, él mismo siendo apóstol, siendo aquel que hizo, que predicó, que abrió multitud de iglesias, dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hoy mucha gente quiere vivir del evangelio, pero no quiere trabajar, ¿sí? Quieren tener iglesia para vivir de las ovejas,
y pues se acaban las ovejas y al final no hay ni iglesia. Verso 9 dice, no porque no tuviésemos derecho. Fíjate, Pablo reconocía que había un derecho dado de parte de Dios, porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y dice la escritura, no pondrás bozal en buey mientras trilla. Tiene derecho a comer el animal que trabaja, pero dice aquí que él no comió pan de balde de nadie, ¿verdad? A nadie manipuló para sacarle dinero, para sacarle cosas materiales, ¿sí? Versículo 9 dice, no porque no tuviéramos derecho. La escritura te da el derecho, pero también no puede ser que abuses de ese derecho. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Fíjate lo que Pablo dice, mi amado, este es el ejemplo. Mira, este es el ejemplo. Tenemos que trabajar. Y si estamos en un liderazgo y si estamos en un pastorado, tenemos que trabajar también. Mi amado, mira tus privilegios, disfruta tus privilegios, pero considera y cumple tus obligaciones para con Dios. Vamos a orar. Que Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra no te moleste, que sí te incomode, para ver realmente cómo está tu testimonio. ¿Puros privilegios, cero obligaciones, o privilegios con obligaciones como debe de ser? Déjame orar. Pues vamos a orar. Cierra tus ojos. Pues Dios, en esta noche te damos gracias, en esta tarde, Dios, te damos gracias por los privilegios que hemos recibido como tus hijos, pero Señor también por las obligaciones, porque en las obligaciones es donde maduramos, en las obligaciones es donde crecemos espiritualmente, en las obligaciones es donde realmente estamos dando fruto día a día. En esta tarde, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos no solamente los privilegios, sino también nuestras obligaciones, y que las podamos cumplir. Te entregamos todo, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que tus obligaciones no sean gravosos, no sea carga, sino sean obligaciones que se cumplen con gozo para nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, primero Dios.